Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de ontología. Estamos en la parte histórica del curso, una vez que ya terminamos la parte sistemática. Empecé la última clase a ver la ontología de Platón y, como ya enuncié anteriormente, Platón tiene una evolución en su pensamiento, como suele suceder en muchos filósofos, y estamos viendo la primera ontología platónica. Bien, estamos siguiendo el texto de El ente y su ser, de Lorenzo Peña, publicado en la Universidad de León, creo en la primera mitad de los años 80. El capítulo 2 de la primera parte. Lorenzo Peña resume en 5 puntos esta ontología. La primera es la de que hay grados de existencia. La segunda tesis es la de que las formas existen totalmente. La razón de ello es que el grado de existencia que tiene una entidad en general está en relación directa, en función de el grado de ser sí mismo. Y puesto que las formas se autoejemplifican plenamente, correspondientemente su grado de existencia también es total o absoluto. No así, en cambio, con los entes materiales, empíricos de nuestro mundo, en los cuales no están presentes las formas de una manera pura, sino que simplemente se da una relación de participación entre los entes particulares y las formas, lo cual quiere decir que una entidad particular solamente ejemplifica la forma de una manera imperfecta, parcial, limitada, solo hasta cierto punto. Y por lo tanto, consecuentemente, también participa de la propiedad opuesta y por lo tanto resulta que esos entes son contradictorios. Les puse algunos ejemplos y vamos a continuar. ¿Sí? Bien. A ver, quizás vale la pena que les lea un pasaje de El Simposio, página 203. Está en los literales C y E. Bien, seguramente ustedes saben que las citas a las obras de Platón se hace de acuerdo con una edición canónica que fue publicada en el Renacimiento. No recuerdo en este momento quién fue el editor, y con respecto a esa edición renacentista se hacen las citas y cada página tenía 5 divisiones, cada una de ellas asignada una letra de la A a la E, y en cada una de las letras había como 10 líneas. Entonces, esa es la manera con respecto a esa edición, es que yo estoy poniendo las referencias. Bueno, no yo, ese es lo habitual que se suele hacer en filosofía con respecto a Platón. A ver,
El pasaje que quiero leerles es acerca de el amor. En griegos es Eros, es ese personaje que en la mitología latina se lo conoce con el nombre de Cupido. Sí, es representado como un niño alado y que es el que tira las flechas para enamorar a las personas. Bien, entonces veamos qué es lo que, según la mitología, es el amor. Eros como personaje. Dice, como hijo que es de Poros y de Peña. ¿Sí? A ver, aquí tenemos los nombres de los padres del amor. Poros es la riqueza y Peña es la pobreza. ¿Sí? Dice, el amor quedó en la situación siguiente. En primer lugar, dice, es siempre pobre y escuálido, pues por tener la condición de su madre, es siempre compañero inseparable de la pobreza. Mas, por otra parte, según la condición de su padre, es valeroso y fértil en recurso. Bien. Entonces, obviamente, el hijo hereda características de sus dos progenitores y papá y mamá son opuestos. Dice, por su naturaleza no es inmortal ni mortal, sino en un mismo día a ratos vive, a ratos muere. De manera que no es pobre jamás el amor, ni tampoco rico. Se encuentra en el término medio entre la sabiduría y la ignorancia. Bueno, ya. El, un ejemplo más de las varias contradicciones que se dan en el mundo sensible, en el mundo material. Pasemos ahora al punto cuarto de la regla de cercenamiento. Bien. Eh, Seguramente todos ustedes saben que cercenar significa cortar, es decir, el separar o eliminar. Y esta regla se refiere a que, dada una oración con varios complementos, se puede conservar el, el núcleo principal de la oración y dejando de lado aquellos complementos. Es difícil dar una formulación exacta, precisa de las condiciones para que sea legítimo ese cercenamiento. En todo caso, si es que partimos de una oración verdadera, la conclusión también es verdadera, por lo cual esta regla es válida. Y lo que nos interesa en este punto es que la utilización o el empleo, la aplicación de esta regla a determinados casos
nos conduce a contradicciones. Eso, por supuesto, desde el punto de vista dialéctico, es deseable, satisfactorio, es incluso lógico, pero para quienes se adhieren a una lógica clásica, bueno, más que clásica es preclásica, es la lógica tradicional. La lógica clásica es la que inventaron Frege y Bertrand Russell, por lo tanto es un invento de el último cuarto del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esa es la lógica clásica. La lógica aristotélica es la lógica tradicional, la silogística. A ver, que tiene solamente la creencia en que hay dos valores de verdad que son exhaustivos y excluyentes. Y ese es un pensamiento que ya está presente en Parménides. Desde esa perspectiva parmenidia, aristotélica, la contradicción es imposible. Y por lo tanto, bueno, veremos, ya queda para el próximo año, en enero, cuál va a ser la actitud aristotélica. ¿Qué táctica, qué estrategia toma él para evitar la contradicción, que es rechazada tajantemente? Bien, pero volviendo a Platón, veamos ejemplos de la regla de cercenamiento. ¿Sí? A ver, por ejemplo, si es que digo, a ver, pongamos en el pizarrón el ejemplo. A ver, Tobías estudia griego con ahínco en la biblioteca cada día. Bien. Veamos, tengo aquí a ver, estudia, ese es el verbo transitivo, aquí tengo el sujeto. Este verbo tiene como objeto el griego, este es complemento de objeto directo, con ahínco, este es un complemento circunstancial de modo, ¿sí? En la biblioteca es circunstancial de lugar, ¿sí? Cada día esto es circunstancial de tiempo, ¿sí? Bien. ¿Qué es supongamos que esta oración sea verdadera. ¿Qué es lo que hace la regla de cercenamiento? Me permite cortar ciertos complementos, ¿sí? En realidad, en este ejemplo, puedo cortar todos los complementos y el resultado sigue siendo una oración verdadera, ¿sí? Si es que Tobías estudia cada día, entonces esto puedo dejarlo de lado y queda Tobías estudia griego con ahínco en la biblioteca. Punto final. También puedo dejar de lado en la biblioteca, entonces apliquemos segunda vez la regla de cercenamiento y dejo de lado el complemento de lugar. Estudia con ahínco, ¿sí? Este complemento también es cercenable, entonces lo elimino y me quedo con Tobías estudia griego. Aquí pongo punto final. Pero también puedo quitarle el complemento de objeto directo, ¿sí? Entonces, aplico nuevamente la regla del cercenamiento y lo que me queda es Tobías estudia, punto final, ¿sí? He aplicado 4 veces la regla de cercenamiento y lo que sucede es que partiendo de una oración verdadera, llego a una conclusión verdadera. Es decir, la inferencia no me hace pasar de una verdad a una falsedad total. Por lo tanto, la regla
es válida. Aunque, insisto, seguramente hay contraejemplos y habrá que, perdón, habrá que especificar de un modo preciso, claro, nítido, en qué condiciones se puede hacer válidamente ese cercenamiento. Bien, ahora les pongo, por ejemplo, un caso en el cual no aplicaríamos la regla de cercenamiento, pero para que ustedes contrasten, ¿qué pasa si es que digo, a ver, Elías tiene helados los pies? ¿Sí? Bien, hagamos el análisis. Eh, el verbo tener es transitivo. Tiene que los pies, esto es objeto directo. ¿Sí? Y finalmente, helados es un calificativo que se atribuye a los pies. ¿Sí? Si es que fuera, tiene las manos, esto sería femenino. Tiene las manos heladas. Eso es complemento, eso es un predicativo de objeto. ¿Sí? Bien, ¿qué pasaría si nosotros quitamos el objeto directo? ¿Sí? Aplicamos la regla de cercenamiento y nos queda, Elías tiene helados, punto. Pero obviamente en este ejemplo no podemos aplicar el cercenamiento, puesto que quitamos los pies, que eran el sujeto que estaba recibiendo este atributo. ¿Sí? Bueno, dicho de una manera inexacta, ¿sí? En realidad esto es el objeto directo y a ese objeto directo estoy atribuyéndole esta cualidad de estar helados. La palabra, si es que nosotros consideramos Elías tiene helados, ahí lo que era un adjetivo calificativo se convierte en sustantivo, como por ejemplo un helado pingüino, y adopta otra significación, la palabra. Por lo tanto, podemos decir que hay una ambigüedad. En la premisa, helados era adjetivo, en la conclusión es sustantivo, con otro significado, y obviamente la inferencia es inválida. Para que esta oración no constituya un contraejemplo a la regla de cercenamiento, habría que enunciar o formular la regla de una manera mucho más detallada. Ese trabajo no lo ha hecho Lorenzo y seguramente hay que superar estas dificultades matizando la regla de cercenamiento. Pero a propósito de lo que es la ontología platónica, la primera ontología, creo que basta con lo que he dicho acerca de esta regla para poder comprender los ejemplos que pone el propio Platón. A ver, miren, les voy a leer de el Alcibiades en la página 125, literal B, lo que dice con respecto a un zapatero. Dice, ¿no es acaso el zapatero el hombre hábil
para la fabricación de calzado. Así es. ¿Sí? Bien, entonces pongamos la primera premisa. ¿Sí? El zapatero es hábil para la confección de zapatos. ¿Sí? Si es que algo sabe hacer bien el zapatero es los zapatos, por supuesto. Dice, pero en cambio, ¿sería un hombre hábil el zapatero para la fabricación de paños? Pues es industria textil. Dice, no. ¿Sí? Entonces, hábil, no hábil para, digamos, vestidos, ¿sí? O tela, que eso es otra cosa. Entonces, la respuesta es la contraria, ¿sí? Contradictoria más precisamente. Por consiguiente, saquemos la conclusión. Según este razonamiento, el mismo hombre sería bueno y malo. ¿Sí? Entonces, esa es la conclusión. ¿Cómo llega a esa conclusión? Aplicando dos veces esta famosa regla de cercenamiento. Si es que es hábil para la confección de calzados, entonces es hábil. ¿Sí? Le corto este complemento. Ahora, no hábil para la confección de vestidos, entonces no es hábil. ¿Sí? Y una vez que ya he eliminado estos complementos, simplemente junto que es hábil y no hábil. Eso es contradicción. Bien. ¿Ya? Segundo ejemplo es del Fedón. En las páginas 102, bueno, página 102, literales B y C. Bien, se está refiriendo Platón en este texto a simias, ¿sí? Simias, si nosotros lo comparamos con Fedón y con Sócrates, está en la siguiente relación, ¿sí? Es como los tres dedos, el medio, el anular y el meñique. Fedón es el más alto, Simias está en la mitad y Sócrates es el más bajo, ¿sí? Entonces, pongan atención para ver qué nos dice Platón con respecto a simias. No dices cuando aseguras que Simias es más grande que Sócrates, pero más pequeño que Fedón, que en Simias se dan ambas cosas, la grandeza y la pequeñez. Sí. Luego, por esta razón, Simias recibe el nombre de pequeño y de grande, estando entre medias de ambos. ¿Sí? Bien, entonces veamos cuál es el razonamiento que está detrás de lo que acabo de leer. Simias, por una parte, es más grande que Sócrates. ¿Sí? Por otra parte, Simias es más pequeño que Fedón. ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos aquí? Una comparación de superioridad. Y, bueno, en realidad dos comparaciones. El más grande, más pequeño. Pero
esta propiedad que tiene Simias, bueno, tiene Simias y Sócrates, eh, podemos decir que son grandes ambos, pero Simias es más. ¿Sí? Por otra parte, Simias y Fedón, ambos tienen esta propiedad de ser pequeños, pero no tienen esa propiedad en la misma medida, sino que Simias tiene en mayor medida esta propiedad con respecto a Fedón. ¿Sí? Sócrates y Fedón son los puntos de referencia de estas dos comparaciones. Ahora, cuando nosotros aplicamos la regla de cercenamiento, vamos a suprimir tanto esta indicación del grado en el cual este sujeto tiene estas propiedades, y por otra parte, entonces, eso lo vamos a cortar, y también el punto de referencia. Entonces, ¿qué nos queda? Simias es grande y Simias es pequeño, a la vez. ¿Sí? Entonces, nuevamente, él es grande y pequeño. ¿Sí? Bien. Es decir, Simias tiene un par de propiedades opuestas. ¿Sí? Bien. Ya tenemos entonces aquí dos ejemplos de entidades que tienen propiedades opuestas o contradictorias, y se llega a esa conclusión gracias a la regla de cercenamiento. ¿Sí? Bien, seguramente Aristóteles se sentirá incómodo ante esas conclusiones, y veremos en su momento qué estrategia adopta él para huir, para escapar de esa eh, contradicción, de lo que para él es simplemente una supuesta contradicción, que para él en realidad no lo es. Sería una mera apariencia. Aquí tendría que haber un sofisma, según Aristóteles. Bueno, si quieren ustedes, un poco adelantándome, si la conclusión a la que quiere llegar Platón es la de que este sujeto Simias es a la vez grande y pequeño, Aristóteles va a decir que las predicaciones que están acá, es más grande que Sócrates, no son absolutas. Esta predicación de grandeza eh, es con respecto a Sócrates. Es decir, la predicación sería relativa. Igualmente acá, ¿sí? El zapatero no es que simplemente sea hábil, es hábil para algo. Entonces, hay que explicitar con respecto a qué es hábil. Y en ausencia de esa información, no habría cómo pronunciarse ni a favor ni en contra. ¿Sí? Si decimos el zapatero es hábil, podemos hacer la pregunta, ¿hábil en qué? ¿Hábil para qué? Y solamente cuando se dé el complemento, ahí podríamos decir sí o no. Ahora, esa es la actitud que adopta Aristóteles. Ahora, veamos frente a esa dificultad, ¿qué es lo que puede decir Platón? ¿Sí? A ver, resumiendo, si nosotros tuviéramos una actitud antidialéctica de rechazo de la contradicción, esto que está aquí, ¿sí? Si es que no aceptamos
ninguna contradicción como real, verdadera. Entonces, cuando nos topamos con que S es, por una parte, P, por otra parte, no P, ¿sí? ¿Sí? El zapatero es hábil, no hábil. Simias es grande y no grande. Lo que plantea, lo que propone Aristóteles es relativizar ambas predicaciones de estas dos propiedades opuestas o contradictorias a un determinado punto de vista. ¿Sí? X es P con respecto a, aquí pongo un punto de referencia. En cambio, ese mismo sujeto no es P, pero con respecto a, aquí pongo otro punto de referencia. ¿Sí? Es como, por ejemplo, si yo dijera, llueve y no llueve. Y si quieren, para especificar, en Cuenca, ¿sí? En Cuenca llueve y no llueve, pero puedo decir, llueve de mañana, no llueve tarde. O llueve en Monay y no llueve en Narancay. Entonces, lo que a primera vista parece ser una contradicción, según este enfoque antidialéctico, en realidad hay que poner los necesarios complementos circunstanciales para que esa predicación o cada una de ellas sea verdadera. Entonces, fíjense, esta es la metodología aristotélica de explicitar, de añadir los suficientes complementos como para que no haya una cierta confusión y poder hacer afirmaciones categóricas para destruir la contradicción, que eso es el propósito final de este añadido de complementos. ¿Qué piensa al respecto Platón? Él cree que no es correcto, no hace falta, no es necesaria esa explicitación de complementos, y eso debido a cómo entiende él una predicación. ¿Sí? Si nosotros nos preguntamos por qué, aquí, veamos acá, Simias es grande y pequeño. Si nos preguntamos por qué es grande Simias, la respuesta no es porque es más grande que Sócrates. Es decir, que tenga esta propiedad de grandeza, ¿sí? El, porque, porque tiene esa relación de superioridad con respecto a Sócrates. ¿Sí? A ver, bueno, debería, más bien voy a poner con rojo esa flecha. La grandeza que tiene Simias no depende de que Simias sea más grande que Sócrates. Es decir, cuando comparamos a Simias con Sócrates, ahí podemos decir que Simias es grande. Y esa sería la razón para que Simias sea grande. Platón rechaza esa explicación. No sé si alguien de ustedes me puede decir con una palabra por qué o gracias a qué Simias es grande, si es que no es porque Sócrates es menos grande. ¿Cuál es la razón de la grandeza de Simias? Para Platón, la explicación está en que
simias participa de la grandeza. Es simplemente esa relación entre simias como objeto individual y la forma de grandeza lo que hace que simias sea grande. La causa de la grandeza de simias es la participación de simias en la grandeza. Entonces, simplemente tenemos el individuo particular, la forma autosubsistente y una relación de participación del primero en la segunda. Recuerden, esto es importante, las formas para Platón son la causa de las propiedades que tienen los particulares y también a la vez causa de la existencia de las entidades. Entonces, las formas son las que dan existencia al participar los particulares en las formas, ellos reciben de las formas autosubsistentes no solamente sus propiedades, sino también la existencia. Independientemente de qué otros entes participen de esa forma, simplemente es una relación entre ente particular y forma. Y por supuesto ahí se da una escala, ¿sí? De más y menos. Unos participan más, otros menos en la misma forma, y es precisamente eso lo que da lugar a las comparaciones. ¿Sí? Pero entonces, no es porque Sócrates él rebasa en grandeza a Sócrates, por lo cual él es grande, sino que es grande porque participa de la grandeza. Igual, porque es pequeño. Pues si es que es más pequeño, entonces es pequeño. ¿Más pequeño que quién? Que Fedón. ¿Sí? No es en comparación que Fedón, la razón por la cual Simias es pequeño. La pequeñez de Simias se explica porque participa de la forma de la pequeñez. ¿Sí? Bien, entonces, no necesitamos explicitar, es decir, más pequeño que quién. Simplemente sabemos que toda participación es limitada, parcial, imperfecta. Recuerden, les leí un pasaje de la República en el que se habla de una participación pura, ¿sí? En la existencia pura, es cuestión de pureza, ¿sí? Pero la participación siempre va a ser una mezcla, ¿sí? Mezcla de opuestos. Bien, entonces, este es el punto cuarto de la regla de cercenamiento, gracias a la cual Platón, en por lo menos estas dos ocasiones, llega a concluir una contradicción verdadera, real, por aplicación de esa regla, de suprimir ciertos complementos, y eso, ese cercenamiento no me hace pasar de una premisa verdadera a una conclusión totalmente falsa. Desde un punto de vista paraconsistente, podemos admitir que la conclusión es falsa, pero no por ello es totalmente falsa, y por lo tanto la regla mantiene su validez lógica. Bueno, me queda todavía una tesis más, la quinta, para terminar la primera ontología. Eso lo haré, no sé si hay, a ver, bueno, mañana no tenemos clase y el viernes es ya feriado. Entonces, con ustedes ya me despido, no sin antes